Vamos con los últimos combatientes de la Primera Guerra Mundial, que son Austria, Hungría y Rusia. Bueno, los voy a explicar por separado porque, bueno, evidentemente son dos combatientes diferentes. Y sí, Austria estaba combinada con Hungría y justamente voy a decir entonces de dónde salió esa combinación. Después, bueno, explicaré rápidamente lo que es el expansionismo ruso, porque ya saben, Rusia es una nación tremendamente grande que abarca el continente europeo y el continente asiático. Por lo tanto, bueno, tenemos que saber de dónde salió y sobre todo qué idiotas la gobernaban. Así que comencemos. Recordando rápidamente, recuerden que Austria tenía presencia tanto en Italia como en Alemania. Entonces, bueno, con los italianos en 1859 fue que empezó su lucha para sacar justamente a los austriacos de su territorio con el conde de Cavour. Van a lograrlo hasta 1866, cuando el último reducto de austriacos, que era el reino de Cerdeña y posteriormente Venecia, bueno, expulsaron entonces a los austriacos y entonces empezó a consolidar lo que era la unificación italiana. Y de con Alemania, recuerden que para 1864 Otto von Bismarck, la foquita que vimos en el video anterior con sus bonitos bigotes de morsa, llama a las armas para también sacar a los austriacos. Pero como esa es la parte difícil, lo voy a explicar con un mapita. Bueno, en realidad con varios. Vamos a ver entonces a este enorme imperio que se llama Austria-Hungría. Bueno, podemos decir varias cosas de Austria-Hungría. La primera es que era un reino de 670,000 kilómetros cuadrados con 52 millones de habitantes y varios países que la conformaban. Justamente esa diversidad va a ser la que provoque que el imperio austriaco no pueda sostener justamente el reino de lo que fue Austria-Hungría. Bueno, empecemos para ver entonces de qué se trataba este combatiente de la Primera Guerra Mundial. Recordando rápidamente entonces, aquí tenemos a Austria, que empieza a perder terreno contra Alemania y contra Italia porque empezaron su unificación. La de Italia en 1859 con el conde de Cavour y en 1864 con Otto von Bismarck. Estos dos países para 1872 se habían convertido entonces en una nación cada quien y por lo tanto, bueno, en ese momento eran enemigos de Austria. Entonces, Austria se da cuenta de que hay muchos territorios hacia el este, o sea, es decir, hacia la derecha de su territorio. Esos territorios son República Checa, Eslovaquia, una parte de Ucrania, Rumania, Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Y finalmente, el país más importante con el cual tiene que hacer una alianza, no solamente porque económicamente era muy poderoso, sino porque también es su vecino, es Hungría y por lo tanto es el territorio principal. Si se fijan, lo ponen en letras rojas y a los demás reinos los ponen en letras negritas. Bueno, para 1867 apareció este señor que se llama Francisco José I de Austria, que por cierto va a durar casi toda la Primera Guerra Mundial y spoiler, se va a morir antes de que termine la guerra y también spoiler, va a perder. Bueno, él se dedica a viajar por todos estos reinos para poder convencerlos de que se aglutinen en un solo territorio porque viene la Primera Guerra Mundial, igual que lo hizo el conde de Cavour con los demás reinos de Italia, igual que lo hizo Otto von Bismarck con los demás reinos de Alemania. Una cosa bien importante es que observen la fecha. Para ese momento, Austria se estaba agarrando a catorrazos tanto con Italia como con Alemania. Y de todas maneras, bueno, Francisco José I de Austria se da la oportunidad de viajar para estos reinos y decirles por qué era importante unificarse en un solo territorio. Entonces, básicamente, tenemos que Austria, que aquí está, junto con Hungría, que aquí está, hacen una fusión como si fuera Dragon Ball Z. Y entonces, ya cuando de esa fusión se cristaliza para 1867, entonces es que se forma el gran imperio austrohúngaro junto con los demás territorios que les acabo de mencionar, pero los dos más importantes eran Austria y Hungría. Viena por una parte como su capital y Budapest como otra parte también como su capital política. Y luego tenemos a Francisco José I de Austria, que es el gobernante que les digo va a durar hasta la Primera Guerra Mundial y que va a ser el emperador entonces de este gran imperio austrohúngaro y que también es un combatiente de la Primera Guerra Mundial. Después tenemos entonces al Gran Imperio Ruso, que empieza su expansión en 1721 y la va a terminar hasta 1917. Tuvo un montón de gobernantes y sí, como ya les decía, su territorio está dividido en una parte europea y una parte asiática. Cruzarlo es tremendamente complicado, son las temperaturas más extremas que hay en la Tierra y tienen territorios de lo más exóticos, yendo desde la tremenda tundra congelada hasta inclusive pantanos. Bueno,
Entonces vamos a hablar brevemente de los rusos precisamente para saber por qué son una parte importante de la Primera Guerra Mundial, no solamente como combatientes, sino también llegar al más tontín de sus gobernantes, porque realmente el problema con Rusia fueron eso, sus gobernantes. Cuando hablamos de un gobernante ruso, tenemos que utilizar entonces la palabra zar, así como se escucha Z-A-R, zar. En cambio, cuando la gobernante era una mujer, entonces se le llamaba la zarina. Es la misma palabra, simplemente hacen la diferenciación entre hombre y mujer. Zar para los hombres, zarina para las mujeres. Así que comencemos. El problema de los gobernantes rusos eran sus facultades mentales. Cada uno, tuvo una visión muy propia de lo que había que hacer justamente con el poder, pero su figura personal también incidía en sus obligaciones que tenían como gobernantes. Sobre todo con el primer gobernante y la segunda, y finalmente con la gran dinastía Romanov. La gran dinastía Romanov, fueron todos esos gobernantes con el mismo apellido, con diferentes nombres, que pertenecían a una misma casa. En este caso, vamos a terminar con el que participa en la Primera Guerra Mundial y finalmente, les haré un pequeño spoiler de lo que pasó. Pero justamente lo que tenía que decirles acerca de estos gobernantes rusos es eso. El hecho de que, como gobernantes dejaron muchas cosas que desear a nivel personal, las cuales fueron trasladándose entonces al gobierno de su país. No lo podía dejar de mencionar porque justamente es un combatiente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces empecemos con el Gran Imperio Ruso, que por cierto ahí esa bandera tiene el escudo imperial, el cual no tiene ahorita porque no es una monarquía, se supone que es una república. Como les decía, la expansión de Rusia va desde 1721 hasta 1917. Todo eso que ven de rojo, prácticamente más de un tercio de la mitad del mundo, le pertenece a Rusia. Para ese momento todavía tenían muchísimo más territorios, lo cual lo hacían obviamente el imperio más extenso de la Tierra. Entonces, para hablar rápidamente de por qué Rusia necesitaba expandirse a pesar de que ya era muy grande, esta es la razón. Utilizaba varios países como si fueran una frontera natural, esto para evitar invasiones, por ejemplo, como las de Napoleón. Aquí tenemos, por ejemplo, este país que se llama Ucrania, que no solamente le sirve como eso, como una frontera natural, sino también como la reserva más grande de gas natural del mundo. Por cierto, la segunda es México. Luego tenemos a este país que está casi pegadito a Moscú, que se llama Bielorrusia. Es la frontera comercial más importante que tienen y entonces todos los productos deben de pasar por allí antes de poder llegar a Rusia, lo cual también, ese territorio impedía que Rusia fuera invadida. Además de esos dos territorios que les digo, también tenían Polonia, Moldavia, Rumania, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Finlandia, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán y una parte de Turquía. Y por si fuera poco, para poder hablar un poco de la historia del mundo, tenemos que los famosos primeros pobladores cruzaron el maravilloso estrecho de Bering, justamente, hace miles y miles de años, pero también pertenece a Rusia, y de hecho Alaska también les pertenece a Rusia, pero finalmente se la vendieron a Estados Unidos después. Y como les decía, el problema eran sus gobernantes. Él es Pedro el Grande, él gobernó Rusia de 1672 a 1725. Pedro el Grande fue una figura muy importante, fue el que empezó a modernizar Rusia para tratar de convertir a ese país de un país agrícola a un país industrial. De hecho, fue el primero que trató de hacer una especie de revolución industrial dentro de Rusia, aunque obviamente las fechas no coinciden con el resto de las revoluciones industriales, pero ese señor fue muy importante. El problema es que también estaba bastante loquito. Resulta que entre todas sus locuras, porque era un tipo tremendamente excéntrico, mandó que todos los hombres de Rusia se tuvieran que rasurar la barba, porque resulta que él la consideraba aberrante. Entonces resulta que si no te rasurabas la barba como él lo pedía, te mataba. Esto lo digo no por el hecho solamente de su excentricidad, sino también por el hecho de que cuando tenían ese tipo de ocurrencias al concentrar el poder en sí mismos, los monarcas nunca tienen en cuenta las necesidades de los súbditos. Entonces, hay un ejemplo de las cosas. Luego tenemos a Catalina la Grande, que gobernó Rusia de 1725 a 1727. En tan solo 2 años, Catalina la Grande hizo tremendas cosas para Rusia. Catalina la Grande no solamente era una tremenda estadista, esto quiere decir que mantenía relaciones diplomáticas con los demás países para obtener beneficios para su país, sino que también, ella se fijó mucho en embellecer las ciudades principales de Rusia y también engrandecer uno de los grandes bailes que, hasta el momento los ha hecho muy famosos, que es el ballet. El ballet es una cosa muy chistosa porque es un baile francés perfeccionado en Rusia.
Si no me creen entonces, bueno, para muestra basta un botón. Eso que vieron solamente es un ensayo, entonces fue un ensayo de un solo estudio de ballet ruso. Si se fijan, la perfección entre los movimientos, la sincronía, hasta la estatura de los bailarines y las bailarinas, bueno, es más que evidente. Y ese es uno de los grandes legados que dejó Catalina la Grande. Entonces, bueno, ellos son las personas que gobernaron Rusia ya en calidad de imperio, y entonces tenemos a Pedro II, Ana de Rusia, Iván IV el Terrible, famosísimo, Isabel I, Pedro III, Catalina II, Pablo I. Pero bueno, ellos fueron gobernantes que fueron transitorios en su momento, que tuvieron un papel, bueno, bastante decoroso, pero no un papel principal como para recordarlos, hasta llegar a los famosos Romanov. Los Romanov sí tuvieron que enfrentar varias crisis. Pero bueno, hablemos de ellos un poco. Los gobernantes Romanov son muy famosos, no solo porque son la última casa y la dinastía de los zares de Rusia, sino porque también, bueno, tuvieron un papel principal con varios conflictos muy importantes. El problema de los Romanov es que eran gobernantes tremendamente autoritarios, no escuchaban las necesidades de su pueblo, no se daban la vuelta por los territorios y nunca tenían en cuenta la vastedad del territorio ruso. Entonces, como concentraban el poder tanto en sí mismos, eso los volvió tremendamente egoístas. Y entonces, al punto de que en realidad su pueblo estaba tremendamente olvidado por ellos. Sobre todo porque nada más tenían una casa en Moscú y bueno, algunas casas de invierno que utilizaban como vacación. Entonces, aunque estaban emparentados, por ejemplo, con la familia real de Inglaterra, pues no era precisamente la misma visión la que compartían. Así que vamos a ver a los principales gobernantes Romanov hasta llegar al último, que va a ser el de la Primera Guerra Mundial y el más estúpido de todos. El primero de ellos fue Alejandro I Romanov, que gobernó Rusia de 1801 a 1825. Si más o menos se acuerdan de Napoleón en el video anterior, bueno, sí, él se enfrentó a Napoleón y lo derrotó en Borodino. Por eso es tan importante el zar Alejandro I Romanov. Después tenemos a Nicolás I Romanov, que gobernó Rusia de 1825 a 1855. Y luego siguió Alejandro II Romanov, de 1855 a 1881, que por cierto era súper amigo de Napoleón III, y hasta le había regalado un carruaje blindado porque resulta que sufría un montón de ataques terroristas. Y bueno, nada más como breve mini spoiler, porque ahorita se los voy a explicar, Alejandro II Romanov murió a manos de un grupo terrorista. Alejandro II Romanov pasó a la historia porque fue el primer gobernante asesinado por un grupo terrorista que se llama la Narodnaya, que bueno, en este caso era un grupo terrorista por las formas que empleaba para poder manifestarse, pero en realidad lo que querían era una Rusia primero más democrática y después más justa en la distribución de los recursos. El problema obviamente eran sus métodos y bueno, lo que hicieron fue lo que pasó a continuación. Y ahora vamos a volar en pedazos a ese Alejandro II. ¡Yay! Y así, en una mañana de domingo en marzo de 1881, el zar viajaba junto con 6 cosacos, un noble polaco
el jefe de la policía y el jefe de la Guardia Imperial, dirigiéndose hacia el Mikhailovsky Manege para un llamado real, cuando un joven partidario de la Narodnaya llamado Nikolai Raitzakov aventó un portafolio explosivo bajo su carruaje. Bonita mañana, ¿no? Sí, muy bonita. La explosión mató a un cosaco e hirió gravemente al conductor, así como a la gente que iba pasando por la calle, pero el zar apenas si tuvo un rasguño. Uf, es una suerte que viajáramos en mi carruaje blindado, regalo de mi buen amigo Napoleón III. ¡Ay, ese Napo! Vaya que estaba acostumbrado a ataques así y todas esas cosas. ¡Aún es muy pronto para agradecer a Dios, tirano! Ignati Grinevitsky llevaba un segundo portafolio explosivo en caso de que el primero no fuera suficiente. Oh sí, porque organización terrorista precavida vale por 2. Después siguió Alejandro III Romanov, que gobernó Rusia de 1881 a 1894. Este señor medía 2 metros y decían que era tremendamente fuerte físicamente. De Alejandro III Romanov corren un montón de mitos. Resulta que sí, era un tipo que medía 2 metros y era tremendamente fuerte físicamente. Y bueno, entre esos mitos estaba el hecho de que decían que en sus temporadas de caza había estrangulado a varios osos solamente usando sus manos para no tener que gastar muchas balas. Obviamente, bueno, todo eso era un mito. Eso sí, hubo una ocasión donde su fuerza física se olió a relucir y mientras paseaba en un tren justamente en ese ataque con la zarina su esposa y con su hijo, que por cierto va a ser el futuro gobernante de Rusia, bueno, salió a relucir justamente esa fuerza física y las consecuencias, bueno, no fueron tan buenas. Compañeros, han pasado ya 6 años de nuestra victoria contra el sistema zarista. ¡Sí! Quebramos a Alejandro II. ¡Sí! Y ahora quebraremos a Alejandro III. ¡Sí! Así comenzaron a planearse e incluso a ejecutarse múltiples intentos de asesinato contra el zar, siendo uno de los más exitosos el que se llevó a cabo en octubre de 1888, cuando el tren real en el que viajaban el zar y su familia fue atacado. Un evento en el que la fuerza física del zar saldría a relucir una vez más. ¡Querida mía! Escapa junto con los niños mientras yo puedo resistir sosteniendo este pesado techo de acero reforzado. Oh, Alejandro, eres tan fuerte y valeroso, mi héroe, mi gigante indestructible. Sí, bueno, date prisa, mujer, esto pesa mucho. El zar y su familia salieron relativamente ilesos del descarrilamiento. Y finalmente llegamos entonces a Nicolás II Romanov, el rompecorazones, el todas mías. Es que la neta sí estaba muy guapo. El problema es que era un completo idiota. Él es entonces el súper guapísimo Nicolás II Romanov. La neta no podemos decirle nada, sí estaba tremendamente guapo, pero era un idiota. Y como buen idiota, y spoiler, él va a morir durante la Primera Guerra Mundial, producto de su estupidez, la cual veremos ya en el tercer parcial. Cabe la pena mencionar, bueno, de que Nicolás II Romanov no quería ser zar, y este problema lo manifestó no solamente desde que era príncipe, que por cierto en ruso se dice zarevich, sino que también se va a manifestar ya durante su gobierno, lo cual obviamente lo va a llevar a la muerte. Verán, cuando este Nicolás II era zarevich, es decir, príncipe de Rusia, bueno, resulta que se enredó en bastantes amoríos, al igual que lo hicieron todos sus predecesores. Catalina la Grande tenía un montón de secretos a voces acerca de sus pequeños apetitos que tenía que saciar. Bueno, Nicolás no era la excepción. Él, como un tipo guapo y aparte siendo un príncipe, pues obviamente tenía un montón de pegue. Entonces, bueno, sus papás tuvieron que tomar una decisión acerca de esto precisamente porque, bueno, el chavo estaba totalmente descontrolado. Si nos pasa ahorita en el 2021, bueno, imagínense a un mini gobernante que está en pos justamente de ser el monarca del país más grande del mundo, al menos territorialmente. Así que bueno, básicamente esto fue lo que pasó. Mientras tanto, en otro lado de Rusia, en el palacio de Gatchina, el ahora joven zarevich también sentía pesar y tristeza por problemas de otra naturaleza. Problemas del corazón.
Oh, querido primo, no me malentiendas. Alix es hermosa y la quiero mucho. Y honestamente, mis padres pudieron haberme comprometido con alguna de esas princesas gordas y viscas de los Oldenburg. Pero Matilde simplemente me ha hecho perder la cabeza. No puedo más que sucumbir ante el amor. El primo al que el joven zarevich Nico le escribía era el heredero al trono y futuro rey de Inglaterra, Jorge V. Y la Matilde de la que habla era ella, Matilde Szczecinska, una bailarina con la que el joven zarevich tuvo un amorío nada bien visto por sus padres. Así que en 1890, el zar y la zarina decidieron mandar a su primogénito a un viaje alrededor del mundo para así reforzar su educación y sus habilidades diplomáticas. Y de paso acabar con su aventurita con la bailarina esa. Y el zarevich partió en el Palmiat Azova, con un itinerario que incluía paradas en Egipto, la India y Japón. En donde, por cierto, estuvo a punto de morir a manos de un samurái. Si me permite. Anata yo me santo, fumi tukismashita, momikonde, usukarina, sakara, shinde kuso gaijin. Sí, la cosa no pasó a mayores, pero ese es un fun fact. Fun fact. El viaje duraría 9 meses. 9 meses que le parecerían años al pobre Nico. Este viaje carece de sentido. Mi vida entera parece no tener sentido. Sí, debe ser horrible ser usted, amo. Menos parloteo y más trote, Jaime. Es Jaime. Como sea, chop chop. La nostalgia que Nicolás sentía por su hogar se hacía notar en las cartas que mandaba a casa, por lo que la zarina, su madre, María Feodorovna, tuvo que tomar ciertas medidas. Hijo, te suplico dejes de actuar como un mariquita de una vez y empieces a actuar como el heredero del zar. Debes de recordar qué es lo que representas. Posdata, Fabergé te manda este hermoso huevo y dentro de él una réplica en miniatura del barco en el que viajas hecho de oro y flotando sobre una hermosa piedra de acuamarina. ¿Juguetes? ¿Es acaso que soy un niño? Me siento incomprendido. Su vida debe ser un infierno, amo. ¡Cállate! Y las palabras de su madre resonarían en su cabeza en noviembre de 1894, cuando, bueno... el zar Alejandro III murió de manera inesperada, al parecer por fallos renales. Ey, no cargas un techo de tren de quién sabe cuántos kilos sin sufrir futuras consecuencias en tu salud. A sus 26 años, Nicolás trató de comportarse a la altura. Así que gritó desesperado y dio vueltas en círculos, por un rato. Dios mío, no, qué día, qué horror. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te has llevado a nuestro querido y adorado padre? No estoy listo para ser un zar, nunca he querido ser uno. No tengo la más mínima idea de cómo gobernar, apenas si le hablo a los ministros. Todo lo del viaje que acaban de ver y bueno, a Nicolás II justamente como gobernante lo menciono por eso, porque bueno, va a ser una parte muy importante de la Primera Guerra Mundial, no solamente su papel dentro de la guerra, sino también fuera de la guerra cuando lo quitan con una cosa que se llama la Revolución Rusa, la cual veremos por cierto ya también entrado el tercer parcial después de la Primera Guerra Mundial. Entonces bueno, para recapitular entonces, los países que tenemos para pelear en la Primera Guerra Mundial son los siguientes. Entonces, como combatientes de la Primera Guerra Mundial y preparándonos entonces para lo que es la Primera Guerra Mundial, entrando justamente en nuestro tercer parcial, tenemos que los combatientes son Inglaterra, que acuérdense que lo había dejado preparada la reina Victoria, que se murió en 1901, pero no le va a tocar la Primera Guerra Mundial. Francia, que era una república desde que habían quitado a Napoleón III para 1871, y el Imperio Ruso, que bueno, está gobernado por Nicolás II, el superguapo Romanov. Y estos se van a pelear contra Alemania, que había sido país desde 1872 con la intervención de Otto von Bismarck, el Imperio Austrohúngaro, que había sido unificado por Francisco José I de Austria, y finalmente Italia, que también era país desde 1872 con la intervención del Conde de Cavour y Giuseppe Garibaldi, pero que le dejaron el reinado a Víctor Manuel II. Para ese momento el rey iba a ser Víctor Manuel III.